Muy buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos gracias al Señor por esta hermosa administración que es para Él, pero más que para Él, también un llamado a todos y cada uno de nosotros a que organicemos nuestras vidas delante del Señor, a que vayamos en serio con Él, porque lastimosamente hoy en día vemos una iglesia apagada, desencantada, desenamorada de ese Dios que nos ha dado todo, que nos escatimó en lo más mínimo, lo más preciado que Él tiene, que es su Hijo, que lo entregó por todos y cada uno de nosotros por nuestros pecados, y que lastimosamente hemos caído en desobediencia, mi hermano. Y esa es la enseñanza que el Señor nos trae para el día de hoy, el pecado de desobediencia. No es casualidad que el Señor me haya traído hoy a predicar esta palabra, porque inicialmente el pastor me había solicitado que si quería predicar el 11 o hoy. Yo le solicité que el 11, pero el Señor no quiso que fuera el 11, sino hoy. No es casualidad que el Señor hoy me tenga acá predicando esta palabra, porque tenía 3 mensajes que ya el Señor me había dado preparado. Y a última hora, hasta el viernes, me lo cambió. De hecho, no alcancé ni a pasarlo en limpio. Aquí tengo el borrador, el boceto. La gloria y la honra sean para el Señor. Solo les voy a pedir, mis hermanos, que no se me duerman. Que no se me duerman, que abran sus oídos. Porque el Señor nos está hablando, nos viene hablando hace ya mucho rato, hace mucho tiempo. Recordemos el mensaje de la semana pasada que nos dio a través de nuestro pastor, la indiferencia. Recordemos el mensaje que nos dio el día miércoles a través de nuestra hermana Karen. ¿Por qué me buscáis? Porque desafortunadamente solamente así estamos hoy en día, mis hermanos, buscando solamente el favor de Dios, pero no queremos darle nada. No nos estamos esforzando, mis hermanos, para agradar a ese Dios que nos ha dado todo. No nos estamos esforzando para buscarlo. ¿Dónde está realmente el amor? ¿Dónde está realmente el amor y la gratitud para ese Dios que nos ha dado todo, mis hermanos? Y después nos quejamos de que por qué nos pasa esto, que por qué nos pasa aquello. Pero si nosotros mismos le estamos dando la espalda al Señor con nuestra indiferencia, con nuestra actitud, le estamos dando la espalda a ese ser que merece todo lo de nosotros, mis hermanos. Pongámonos de pie y abramos nuestra Biblia en 1 Samuel 15, del 22 al 23. Primera de Samuel 15, del 22 al 23. Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Miren esa pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor respalde su palabra. Pueden sentarse, mis hermanos. Vemos a través de la palabra de Dios que Dios no se complace en los holocaustos. Dios no se complace en las ofrendas. Dios se complace que lo obedezcamos absolutamente en todo, pero de todo corazón, no a medias, como nos hemos acostumbrado. Hoy lo obedecemos, mañana no. Hoy lo busco con intensidad, mañana no. Hay una fluctuación, hay una inestabilidad en este pueblo de Dios que no reconoce los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo.
No reconoce que la venida del Señor está más cerca, mis hermanos, y es ahora cuando más tenemos que clamarla a Él, cuando ahora más tenemos que buscar de Él. Entonces, no entiendo, mis hermanos, esta actitud. No la entiendo. Porque si se supone que nuestro Señor es nuestro deleite, ¿por qué no lo buscamos? Si nuestro Señor es nuestro deleite, ¿por qué no vamos a su presencia? Si su Señor no es nuestro deleite, ¿por qué dejamos de congregarnos? Si se supone que aquí disfrutamos todo, aquí nos sentimos llenos, plenos, si ese es realmente el Señor nuestro deleite, ¿por qué lo estamos olvidando? ¿Por qué lo estamos sacando de nuestras vidas? ¿Por qué lo estamos desplazando al último lugar cuando el Señor debe ser lo primero en nuestras vidas? La misma palabra en 1 Samuel 2:30 dice que Dios honra a los que le honran, mis hermanos. Y respóndase cada una a esa pregunta. Con mi actitud estoy honrando al Señor. Con mi actitud estoy obedeciendo al Señor. Hágase cada uno esa pregunta y respóndesela. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos, háganlo. Háganlo. Porque el Señor merece todo nuestro respeto. Merece toda nuestra atención, mis hermanos. Él no es un trapo que podemos tirar por ahí. Él no es el bombero que viene a apagarnos el incendio cuando tenemos dificultad, porque para eso es que lo hemos tomado, para eso es que lo hemos cogido. Con el Señor, mis hermanos, hay que ir en serio, mis hermanos. En serio si queremos irnos con Jesús. Si queremos ser dignos de escapar junto con Jesús. Si queremos ser dignos de poderlo mirarlo cara a cara. Si queremos ser dignos de mirarlo frente a frente. Tenemos que enderezar nuestras vidas. Recuerden que el Señor los tibios no le gustan. Lo dice en su palabra que los vomitará de su boca. Entiendan el alcance de esa palabra. Y el Señor todas las cosas nos las advierte. No nos deja nada que nos genere confusión. Él nos dice claramente: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Prefiero que seas frío que seas caliente. Pero el Señor no le gustan las tibiezas. ¿Qué tanto amamos al Señor, mi hermano? ¿Qué tanto amamos? Porque si el congregarnos es un mandato de Dios como Él nos manda, que es visible porque podemos vernos quiénes vienen y quiénes no vienen. ¿Qué podemos pensar si el mandato más importante, que es orar todos los días sin cesar, lo estarán haciendo? Que solamente ustedes y el Señor sabe si lo están haciendo. Entonces este es un llamado que el Señor nos hace, mis hermanos, que nos volvamos a Él, porque la venida del Señor está más cerca que cuando lo creímos. Enderecemos nuestras vidas, mis hermanos, enderecemos nuestras vidas porque Cristo no se tarda. Y lastimosamente, solamente aquellos que aman la venida del Señor, que lo buscan con intensidad, que se derraman delante de Él, que se mantienen buscándolo con fuerza, con anhelo todos los días de su vida, son los que permanecerán, hermano. Vamos a definir la palabra rebelión. La rebelión es un acto de resistencia y desobediencia a una autoridad. Y en este caso se aplica a nuestra iglesia como un acto de resistencia y desobediencia a nuestro Señor. Porque los mandamientos del Señor no son gravosos, mis hermanos. Cuando hay en ti el deseo de agradar a Dios, cuando hay en ti el deseo de obedecerlo, sus mandamientos jamás serán gravosos. Antes, por el contrario, es una delicia obedecer al Señor. Es una delicia hacer su voluntad. O sea, si nos deleitamos antes en nuestra vida pasada en muchas cosas que el mundo nos ofrecía y que no nos servía absolutamente para nada, porque sin saberlo estábamos perdidos en delitos y pecados, ¿cómo no nos vamos a deleitar en las cosas de Dios? ¿Cómo no nos vamos a deleitar en las cosas del Señor después que hemos visto todas las obras que el Señor ha hecho por todos y cada uno de nosotros? ¿O hay aquí alguno que el Señor no haya hecho nada por él? ¿Hay aquí alguno que pueda decir: el Señor no ha hecho nada por mí? No, mis hermanos, no podemos ser desagradecidos, porque con el solo hecho de habernos sacado de allá, donde estábamos perdidos en delitos y pecados, no nos alcanza esta vida para agradecerle. Y tenemos que buscarlo, mis hermanos.
Tenemos que dejar la apatía, tenemos que dejar la indiferencia. Tenemos que ir en serio con el Señor, porque Él quiere una iglesia que vaya en serio con Él. El Señor es un juguete, mis hermanos, que por su misericordia no nos ha raído. Él tiene paciencia. ¿Y cuánta paciencia nos tiene? Porque constantemente le fallamos. Pero Él sabe también quiénes están dando la lucha, quiénes están batallando por buscarlo, quiénes están batallando para no ceder ante los deseos de nuestra carne, para no ceder ante los deseos de nuestros ojos, para no ceder ante la vanagloria del mundo. Él sabe, porque Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos. El Señor no puede ser burlado, mis hermanos. El Señor no puede ser burlado. Entonces vemos que la rebelión es un acto de resistencia y desobediencia a una autoridad superior. Y en eso nos encontramos muchos de nosotros, en rebelión contra el Señor, en desobediencia total. Pero mire que el texto dice, comienza diciendo en el 22 o en el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación, así lo compara el Señor. Entonces veamos qué piensa el Señor de ese otro pecado que es la adivinación, que lo compara con el pecado de rebelión. Para eso vayamos a Levítico 20:27. Levítico 20:27. Dice la palabra del Señor, Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Por lo tanto, cambiémoslo. No digamos que el hombre o la mujer que se entregare a la adivinación, sino el hombre y la mujer que se entregare a la rebelión. El hombre y la mujer que se entregare a la desobediencia. ¿Qué dice el Señor? Ha de morir, mis hermanos. Porque nosotros mismos estamos rechazando el Señor. Estamos rechazando el regalo tan maravilloso que Él nos da, que Él nos ofrece a través de su Hijo, que es la salvación. Y como no cambiemos de actitud, mis hermanos, el Señor nos dejará y se apartará de nosotros, como le pasó en este precioso libro que es el libro de Samuel, como le pasó al primer rey de Israel, al rey Saúl. El Señor lo desechó por desobediencia, mis hermanos. Y así también pasará con cada uno de nosotros si seguimos en nuestra terquedad, en nuestra obstinación de buscar a Dios a medias, de darle a Dios lo último y no darle lo mejor de nosotros. ¿Qué más piensa el Señor sobre este pecado de adivinación? Lo encontramos en Deuteronomio 18, del 10 al 2. Deuteronomio 18, del 10 al 2. Dice la palabra del Señor: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová, mis hermanos. Entonces ya vemos el alcance de este pecado de rebelión, que es el mismo pecado de desobediencia. Es abominación a Dios, porque con la desobediencia estamos rechazando al Señor. Con la desobediencia estamos dándole la espalda al Señor. De hecho, hay un mandamiento muy hermoso que el Señor Jesucristo nos da. Y está en el libro de Juan 14:16. Juan 14:16. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, Juan 14:15, el anterior. Dice nuestro Señor Jesucristo:
si me amas, guarda mis mandamientos. En un lenguaje más sencillo, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Qué tanto estoy amando al Señor? Sí lo estoy obedeciendo. Sí estoy guardando sus mandamientos. Cada uno responda a esa pregunta, mis hermanos. Vemos entonces cómo hemos caído en la frialdad. Hemos caído en la indiferencia. Hemos caído en el desánimo. Hemos caído en la desobediencia porque no tomamos en serio al Señor, porque solamente buscamos lo nuestro, solamente buscamos a que Él nos resuelva nuestros problemas y más nada. Nos hemos desencantado, nos hemos desenamorado del Señor. No nos esforzamos en lo más mínimo por agradarlo, por tener una relación profunda con el Señor, por alimentarnos cada día de las maravillas que Dios nos da en su palabra. La desobediencia en sí trae consecuencias, mis hermanos. Ya vimos dos en los versículos que acabamos de leer. En Levítico 20, que quienes practiquen la adivinación morirán. En Deuteronomio 18, 10 al 12, que para Dios la desobediencia es abominación. Pero hay otros versículos en la Biblia que también nos muestran unas consecuencias. Y para eso vayamos a Efesios 5, 6. Dice la palabra del Señor, Efesios 5, 6. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, mi hermano. Hay una palabra en hebreo que dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mis hermanos. Y miren aquí lo que nos dice Efesios 5, 6, que sobre los hijos de desobediencia viene la ira de Dios, mis hermanos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, mis hermanos. Dios nos quiere librar de que caigamos en su ira, que la merecemos por todo lo malo que hemos hecho, que la merecemos por todas nuestras maldades, por todos nuestros pecados. La merecemos también por nuestra indiferencia, mis hermanos, que no valoramos ese sacrificio tan grande que Dios hizo. ¿De qué me sirve a mí arrepentirme hoy si mañana voy a volver a lo mismo? Eso no es arrepentimiento, mi hermano, eso es remordimiento. ¿De qué sirve que Dios me haya sacado del mundo de donde me sacó si aún añoro esas cosas de las cuales hoy debemos aborrecer, mis hermanos? ¿De qué me sirve que Dios haya mandado a su Hijo a que entregara su vida por mí si hoy lo acepto y mañana pisoteo su sangre? Recapacitemos, hermano. Nuestra actitud hacia Dios, así como trae bendiciones, también trae maldiciones para nuestras vidas, mis hermanos. Es un problema de actitud, es un problema de gratitud, hermanos. ¿O acaso no hemos visto el tamaño del sacrificio que Dios hizo por nosotros? Que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nuestros pecados. Él quitó la maldición que había sobre todos los hombres a través de la primera transgresión en el huerto, que por la desobediencia de un hombre reinó la muerte para todos nosotros. Pero por la desobediencia de uno solo, su Hijo, nos ofrece salvación y vida eterna, mis hermanos. ¿Por qué estimamos esto en poco, mis hermanos? ¿Por qué no valoramos eso? Es que no tenemos ni idea del regalo tan grande que Dios nos ha dado.
No tenemos idea de lo rico que somos, porque no podemos tener dinero en los bolsillos, pero teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, no necesitamos más nada, lo tenemos absolutamente todos. Que no nos diga el Señor, como aquella iglesia, si mal no estoy, es la de la Odisea, que se creían ricos porque tenían mucho dinero. Pero ¿qué les dice el Señor? Eres un pobre ciego, desventurado. No recuerdo los otros dos términos. Pastor, si me ayuda. Desnudo. Que el Señor no nos trate así, mis hermanos. Si tenemos sueños, levantémonos. Caminemos para que recibamos este mensaje. Entonces, veamos Colosenses 3, 5, 6, para que veamos también cómo el Señor nos advierte, no solamente desde los libros de la ley, sino también en el Nuevo Testamento. Colosenses 3, del 5 al 6. Dice nuestro Señor, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es un buen mandato y es una buena pregunta. Ya hemos hecho morir todo lo terrenal que antes nos dominaba y nos controlaba, mis hermanos. Recordemos que esto no lo hacemos nosotros, porque nosotros solos no podemos hacer absolutamente nada. Pero recordemos que si hemos recibido a Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ayuda a hacer morir todo lo terrenal en nosotros, que nos mantuvo mucho tiempo alejados y apartados del Señor. Pero también asegurémonos si con nuestra actitud no hemos apagado al Espíritu Santo. Asegurémonos que si con nuestra actitud hemos contristado al Espíritu Santo de Dios, porque ahí sí que estamos en peligro, mis hermanos. Por ahí tengo una enseñanza que cuando el Señor me la permita predicarla, la voy a predicar. Se llama "La culpa es de Satanás", una pregunta. Porque nos hemos acostumbrado a que todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, todo lo que sucede es culpa de Satanás. El enemigo me puso la cascarita, el enemigo me tentó. Cuando somos nosotros que por nuestra actitud le abrimos la puerta para que entre a nuestra casa, entre a nuestra familia, entre a nuestros hogares, entre a nuestra finanza y lo destruya todo, mis hermanos. Porque el Señor nos ha dado herramientas para resistirlo. Porque la palabra dice, someteos a Dios. Y esa es la clave. No hemos aprendido lo último, resistid al diablo y él huirá de nosotros. No hemos aprendido eso, pero lo más importante es cómo comienza. Someteos al Señor, mis hermanos. Eso es lo más importante. Nos grabamos la palabra del Señor a medias, pero no profundizamos en el mensaje. Y la palabra de Dios es tan perfecta que hasta una coma, una tilde, le cambia el sentido de la palabra. Comienza diciendo, someteos a Dios. Y eso es lo más importante. Si yo me someto a Dios, si estoy en obediencia con Él, el diablo no podrá tocarme. El diablo huirá de nosotros. El diablo no podrá atacar a nuestras familias, a nada. Veamos el ejemplo del siervo Job, que el mismo Señor lo exalta delante de sus ángeles, entre ellos Satanás. Vayamos allá al libro de Job. Libro de Job 1:8. Un día vinieron a presentarse en el 6 delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y aún hay duda, mis hermanos, lo que dice la Biblia en el primero de Juan 5:19, que sabemos que somos de Dios, aleluya para los que somos de Dios. Pero el mundo entero está en poder del maligno. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos lo viene diciendo. Todavía en el Nuevo Testamento el Señor nos lo muestra. El mismo Señor Jesús en muchos versículos lo llama como el príncipe de este mundo. Y no nos damos cuenta, mis hermanos.
nos damos cuenta que o somos de Dios o somos del diablo. Porque no hay términos medios, mis hermanos. O eres de Dios o eres del diablo. Con Dios es todo o nada, mis hermanos. Todo o nada. ¿Y con quién cree que vamos a estar mejor? Con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no lo buscamos? ¿Por qué esa indiferencia? ¿Por qué esa apatía? Como lo dijo en el pasaje que ahora no recuerdo, central de la predicación del miércoles de nuestra hermana, ¿por qué me buscáis? ¿Me buscas porque le llené el estómago? ¿Me buscas porque tienes esta necesidad? ¿Me buscas porque tienes este problema? Pero no me buscas porque me amas. Y esa es la actitud que tenemos que cambiar, mis hermanos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras almas. No importa la situación que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, porque Él prometió que estaría siempre con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero si estamos con Él, si lo honramos, Él nos va a honrar, Él nos va a soportar, Él nos va a ayudar, Él nos va a levantar, pero tenemos que ir en serio con el Señor. Vayamos a Efesios 2, del 2 al 3. Efesios 2, del 2 al 3. Dice la palabra del Señor, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es seguir la corriente de este mundo? Celebrar todo lo que el mundo celebra. Carnavales, Halloween y toda una cantidad de fiestas paganas que lo único que hacen es adorar a las criaturas y que no adoran al Señor. Muchos me dicen, pero en la Biblia Jesús celebró muchas fiestas. Sí, celebró las fiestas, pero que instituyó el Señor, porque eran fiestas donde se honra al Señor. Y esas fiestas son las que Dios permite que nosotros celebremos, que no lo hacemos porque no somos judíos, pero celebramos una gran fiesta, que es la Santa Cena. Pero ¿de qué manera venimos a esa gran fiesta? Sucios, mis hermanos. Sucios porque honramos al Señor nada más ese día, pero los otros 29 días, ¿qué? Él nada más se merece que lo honremos un solo día. Él nada más se merece que solamente una vez a la semana, 5 minutos al día lo honremos. No, mis hermanos. Nuestro Señor merece todo de nosotros, porque Él no nos negó absolutamente nada. Él entregó la vida de su Hijo, y su Hijo no escatimó una gota de su sangre, la derramó absolutamente toda por nosotros. Y nosotros también tenemos que responderle con la misma actitud, dar todo por Él. En conclusión, ¿qué vemos, mis hermanos? Bueno, no terminé, perdón. Bueno, seguimos. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Conforme a quién? A Satanás. ¿Qué nos dice aquí la palabra? ¿A quién obedecíamos? A Satanás. ¿A quién deleitábamos? A Satanás. ¿De quién éramos esclavos? De Satanás. Aquí nos lo está diciendo, esta palabra es clara. Pero termina diciendo el Señor, aclarándonos, advirtiéndonos, refiriéndose a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ojo con esto, mis hermanos. ¿Estamos en desobediencia? Ya nos estamos dando cuenta. ¿Quién opera en nuestras vidas? ¿Cuál es el espíritu que opera en nuestras vidas? Si es el espíritu de Dios, obedezcámoslo. Pero si estamos en desobediencia, la misma palabra nos dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia es Satanás, mis hermanos. Ya sabemos las consecuencias. Ya la sabemos. El ladrón viene para robar, para hurtar y para destruir. Más claro nos lo ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo. Ni siquiera los evangelistas que escribieron estos libros. Fue el mismo Señor Jesucristo. Que Él viene para robar, matarnos y destruirnos, mis hermanos. Es un enemigo que no debemos subestimar.
No creamos que porque ya recibimos al Señor somos salvos, siempre salvos. Él va a buscar la manera de sacarnos del camino. Él va a buscar la manera de apartarnos de Dios. Somos nosotros que con nuestra actitud permitimos que Él entre. Porque Él es un ladrón, Él es un saltador. Él no pide permiso, mis hermanos. El más mínimo orificio que tú le abras, ahí se te metió, mis hermanos. Y después vendrá el llorar y el crujir de dientes, mis hermanos. A diferencia de Jesús, Jesús es un caballero. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No se mete. No se meta a tu vida si tú no le abres tu corazón. Él dice que si alguno la abre, esa puerta de su corazón, Él entrará. Solamente si tú se lo permites. A diferencia de Satanás, que es un ladrón, es un saltador. Él no pide permiso. Ábrele la más mínima puerta y verás cómo destroza tu vida. Ábrele la más mínima puerta, cómo destroza tu finanza. Abre la más mínima puerta y verás cómo destroza tu salud, tu paz, tu tranquilidad, todo te lo roba. Porque Él nada más viene a matarnos, mis hermanos. La misma Biblia dice que Él es el enemigo de nuestras almas. Entonces no debemos subestimarlo, mis hermanos. Termina diciendo el versículo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos vivimos en otro tiempo, perdidos en el mundo, perdidos en nuestros delitos, perdidos en nuestros pecados, en los cuales vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, lo que la carne le pedía, eso le dábamos. Quería ron, le dábamos ron. Quería cigarro, le dábamos cigarro. Quería mujeres, le dábamos mujeres. Querían vicio, le dábamos vicio. Así andábamos. Debiera alegrarnos que el Señor nos libró de esa esclavitud. Porque éramos esclavos de esos vicios, mis hermanos. Y el Señor nos ha libertado con precio de sangre, sudor. No solamente eso. Con el precio más grande que fue separarse de su Padre. Que era lo que más le dolía al Señor cuando iba a entregar su vida. No lo que iba a padecer, porque Él ya lo sabía. Él sabía que su Padre lo iba a dejar, lo iba a abandonar por causa de recibir el pecado de nosotros. Y dice, sigue diciendo el versículo, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces ya estamos tendiendo, mis hermanos, el alcance de este pecado de desobediencia. Es tan grave este pecado de desobediencia que el Señor desechó a Saúl y se nombró otro rey conforme a su corazón. Y aparentemente, aunque David cometió pecado aparentemente al pensamiento de nosotros, a nuestra manera de pensar, más graves que los de Saúl, fíjense que no, mis hermanos, que es más grave el pecado de desobediencia, porque la ira de Dios vendrá sobre nosotros si no nos arrepentimos. No porque el Señor lo quiera hacer, porque como dice la palabra en Hebreos 12, del 5 al 10, que Dios al que ama disciplina. Y porque nos ama, nos hace este llamado de atención. Porque nos ama, nos hace esta exhortación, mis hermanos. Así que, ¿qué está pasando, mis hermanos? El Señor lleva semanas hablándonos a través de las diferentes personas que Él coloca aquí, a través del pastor, a través de la hermana. ¿Y qué encontramos, mis hermanos? Sillas vacías. Sillas vacías. Mostrando nuestra indiferencia hacia el Señor. Mostrando lo que realmente hay en nuestro corazón, mis hermanos. Y después nos quejamos que por qué nos pasa lo que nos está pasando. Entonces vemos que por la desobediencia de Adán y de Eva, la muerte reinó sobre la tierra, sobre cada uno de nosotros. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero está en Génesis 3 del 1 al 24, para los que toman apunte. Génesis 3 del 1 al 24. Por la desobediencia de Adán y Eva, la muerte reinó en la tierra sobre todos y cada uno de nosotros. Vean las consecuencias de la desobediencia.
Por la desobediencia o la rebelión del pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, fueron condenados a morir en el desierto, todos ellos de 20 años hacia arriba, a excepción de Caleb y Josué, que sí confiaban en el Señor, que sí creían en el Señor, que sí amaban al Señor. Miren las consecuencias tan graves de este pecado. La misma Biblia nos narra historia para que aprendamos de ella, pero no para que las volvamos a repetir, mis hermanos. También por la desobediencia de Saúl, el primer rey de Israel, fue desechado por Dios como tal. Primera de Samuel 15, del 10 al 11 y del 16 al 1. Este sí lo vamos a leer, mis hermanos. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermano, que el Señor hoy no nos diga: me pesa haber puesto a mi hijo que diera su vida por ti. Que el Señor hoy no nos diga eso, mis hermanos, como le pasó a a Saúl. Y que vemos el gran amor que le tenía Samuel a Saúl, que dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me imagino que clamó por misericordia por este hombre, por este varón. Pero vayamos al capítulo siguiente, primera de Samuel 16:1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a cambiar nuestra actitud de indiferencia al Señor? Que el Señor no nos corte, no nos quite la salvación que hoy tenemos y se la dé a otro que sí la quiera, que sí la desee, que sea conforme al corazón de Dios, mis hermanos. Cuidemos nuestra salvación porque es muy grande, mi Señor. La misma Biblia como tal nos muestra versículos donde el ejemplo de obediencia más grande es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Vayamos al libro de los Filipenses, Filipenses 2, del 8 al 9. Filipenses 2, del 8 al 9. Dice la palabra del Señor, refiriéndose este versículo a nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, mis hermanos. Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vea cómo Dios lo honra, porque recordemos que Dios honra a los que lo honran. Lo vemos en el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más grande, hasta lo más alto. ¿Para qué? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que estamos en la tierra y aún los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, mis hermanos. También hay otro versículo donde vemos a la obediencia personificada que es nuestro Señor Jesucristo. Y está en el libro de los Hebreos, Hebreos 5, del 8 al 9, que también nos da una enseñanza muy grande, mis hermanos,
una enseñanza muy profunda, y es que la obediencia se aprende, mis hermanos. Y el ejemplo más claritico lo tenemos, bueno, los que ya son padres, a los que ya tienen niños, a los niños tan pequeñitos, hay que enseñarlos a desobedecer. No, ¿verdad? Hay que enseñarlos a obedecer, porque nosotros, desde que nacemos, somos desobedientes, venimos en desobediencia. La desobediencia está intrínseca en cada uno de nosotros, pero el Señor nos dice que tenemos que aprender obediencia. Hebreos 5, del 8 al 9. Dice la palabra del Señor refiriéndose a Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, mis hermanos. ¿Quién aprendió la obediencia? Dios, porque Jesucristo es Dios. Siendo Dios, aprendió la obediencia, pero la aprendió en su condición de hombre, porque Él siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Padre. De hecho, cuando iba a morir por nosotros en la cruz, le dijo a su Padre que si era posible pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es obediencia, mis hermanos. Sujetados completamente al Padre, sujetados completamente al Señor. Y vemos Hebreos 5, del 8 al 9, lo que dice el versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para los que le obedecen, mis hermanos. La palabra es clara, mis hermanos. Dios no nos deja nada oculto. Dios no es ambiguo en lo que nos dice. Dios es claro porque nos ama. Si no nos amara, Él no hubiese mandado a su Hijo a morir por pecadores como nosotros. ¿Qué muestra de amor más grande queremos recibir de Dios? Que nos ofrece la salvación, que nos ofrece la vida eterna, que nos liberta del pecado, mis hermanos. ¿Qué más muestra de amor para con nosotros, mis hermanos? ¿Y de qué forma tenemos que retribuirle eso al Señor? Porque no tenemos forma como pagarle. En obediencia y en santidad, mis hermanos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vemos que el Señor a través de toda su palabra nos da mandamientos. Mandamientos que son para el bien de todos y cada uno de nosotros. Y que bien hacemos en obedecerlos, en llevarlos. Ahorita veíamos que en Juan 14:15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Vemos en Josué 1:8: de día y de noche meditarás en este libro de la ley. No es un ratico, mis hermanos. Porque es que si lo hacemos por un ratico es como que voy por obligado, es como que me fastidia. O sea, yo no entiendo realmente si nuestro deleite debe ser el Señor, ¿por qué no lo buscamos? Si nuestro deleite es el Señor, ¿por qué no duramos horas escuchando su palabra, horas leyendo su palabra, horas en intimidad con el Señor? Se supone que es nuestro deleite. Porque nosotros lo que nos gusta es donde más queremos estar. Recordemos cuando conocimos a nuestras esposas, que estábamos en novio, nos gustaba, queríamos pasar horas enteras con esa persona. Yo me acordaba que yo iba a buscar a mi esposa al colegio y habían dos rutas, una que llegábamos en 10 minutos y otra que llegaba en 1 hora. Cogíamos la de 1 hora. Caminábamos antes de ir a coger el bus para pasar más tiempo juntos. ¿Por qué? Porque nos gustaba, Señor. Porque era nuestro gozo, era nuestro deleite. Entonces, ¿por qué no entramos al gozo del Señor? ¿Por qué somos apáticos a deleitarnos en todas estas maravillas que Dios nos ha dado, la cual va a traer paz a nuestro corazón, la cual, no me gusta hablar de prosperidad, pero es un resultado de seguir a Dios? Porque recuerden que el rey David
Dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La prosperidad nos seguirá a donde vayamos, mis hermanos. Si somos fieles, íntegros al Señor, si le damos el todo por el todo. Pero no nos acostumbremos a ir detrás de la bendición, porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe cuando realmente lo anhelamos, cuando realmente lo buscamos. Busquemos al Señor, que esas cosas Él nos las dará sin necesidad de pedírselas. Y Él sabe hasta dónde nos va a dar, porque si nos da demasiado nos podemos olvidar de Él. Y si nos da muy poco, podríamos llegar a blasfemar de Él. Que Dios nos libre y nos guarde de hacer tal cosa, mis hermanos. Porque nuestro Señor es soberano y Él puede ser con nosotros como quiera y cuando quiera. Pero recordemos que Él mismo nos dice en su palabra que para los que le amamos, todas las cosas nos suceden para bien. Así estemos enfermos, así estemos desempleados, así estemos en cualquier dificultad. Todas esas cosas nos llevan a bien, mis hermanos. Algo tiene el Señor preparado para nosotros, pero que no vemos el alcance de la bendición que el Señor trae detrás de esas tormentas, de esas tempestades. Porque he aprendido por experiencia propia, mis hermanos, que por las tormentas y las tempestades que el Señor permite en nuestra vida, viene detrás una bendición grande. El pueblo de Israel no fue ajeno a eso. Tuvo que pasar por el desierto. Pero ¿cuál era la bendición que venía detrás de todo eso? La tierra prometida, mis hermanos. Pero nos desesperamos, renegamos de Él, nos enfriamos, nos apagamos, nos apartamos. No vemos que el Señor termine la obra que trae detrás de esas tormentas, detrás de esas dificultades. Precisamente por esa actitud nuestra de desanimarnos con nada. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿En quién tenemos nuestra fe? ¿La tenemos en el Señor o la tenemos en el hombre, en nuestro trabajo, en nuestras cuentas financieras? ¿En quién tenemos nuestra fe, mis hermanos? Sabiendo que el Señor es el único que nos puede sacar de ese hueco en el que hemos caído, de ese hueco de desesperación. El único que nos puede salvar es el Señor, y Él nos lleva al límite para que lo conozcamos, porque de qué forma vamos a dar testimonio de Él si no nos tiene que llevar al límite donde veamos que no podemos más, y que después veamos cómo milagrosa y poderosamente nos levantó y nos sacó, y vayamos a dar testimonio de Él. Necesitamos pasar por esos desiertos, necesitamos pasar por esas tormentas si de verdad quieres conocer al Señor. ¿O es que acaso el siervo Job fue ajeno a eso, mis hermanos? ¿Ustedes creen que fue fácil perder todo lo material en un día? Eso es lo de menos. Pero perder sus 10 hijos en un solo día, mis hermanos, eso sí que es terrible. Si nos da a nosotros duro un solo familiar que parta de este mundo, ahora perder los 10. ¿Acaso fue fácil esa sarna maligna que por permiso del Señor, porque no, Satanás no lo tocó porque por permiso del Señor, el Señor lo permitió, pero guardando su vida? ¿Acaso fue fácil para el siervo Job, que al final cuando Dios lo restaura y le multiplica todo lo que le quitó, qué termina diciendo el siervo Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y solamente así es que podemos ver al Señor, conocerlo, en las dificultades, en los aprietos. Pero es nuestra actitud lo que nos va a llevar a ver a ese Dios glorioso, a ese Dios poderoso, a ese Dios que nos ha amado. Desde antes que naciéramos ya nos amaba. Es nuestra actitud hacia Él, es nuestra actitud hacia Jesús, es nuestra actitud hacia el Espíritu Santo mismo. Porque ni siquiera escuchamos la voz del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, pero no los dejaré solos. Rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo, el que nos llevará al conocimiento de toda la verdad, mis hermanos. Pero ¿cómo nos va a llevar si nosotros no le dejamos que Él ministre en nuestras vidas? No lo dejamos que Él tome decisiones por nosotros. ¿Cómo nos va a llevar al conocimiento de toda verdad si hacemos nuestra voluntad y no la del Padre, no la del Hijo, mucho menos la del Espíritu Santo, que es el que mora en cada uno de nosotros, mis hermanos? Somos indiferentes a ese regalo tan precioso que Dios nos ha dado, que es su Santo Espíritu, que es el que nos ha llevado a perfeccionarnos, a dejar todas esas cosas que nos han alejado y nos han apartado. Les pido perdón porque me extendí un poquito, ya lo voy a terminar.
Entonces, a donde quería llegar, hay otro mandamiento en 1 Tesalonicenses 5:17, no lo voy a buscar, donde el Señor nos dice orar sin cesar. Vayamos a saber si realmente estamos cumpliendo con eso, porque eso solamente lo sabes tú y el Señor, porque esa es nuestra intimidad. Pero hay un mandamiento, Hebreos 10:25, que todos no lo sabemos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es el mandamiento que lo podemos ver, pero desafortunadamente vemos sillas vacías, mis hermanos. Entonces nos preguntamos, si están dejando de obedecer un mandamiento que es visible, que es a la vista, me imagino que esa vida de intimidad con el Señor no la habrá, mis hermanos. No la habrá. Porque mira que la misma palabra nos enseña, comparando con otro versículo, si no amas a tu hermano, al que vemos, mucho menos amarás al Señor, al cual no vemos, mis hermanos. Y esta es la misma comparación. Estoy orando sin cesar como el Señor pide, que solo lo sé yo y el Señor, porque estoy en la intimidad, nadie me ve, solamente el Señor. Estoy dejando de congregarme donde todos me pueden ver, aunque esto no significa que porque me llenen la iglesia todos caminan con el Señor, porque también el Señor eso nos lo ha enseñado, eso nos lo ha demostrado, y por eso el mismo Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Solamente el Señor sabe quiénes lo aman, solo el Señor sabe quiénes lo adoran, solo el Señor sabe quiénes lo respetan, solo el Señor sabe quiénes lo buscan con amor, mis hermanos. Si no lo estamos haciendo, hagámoslo, mis hermanos. Pongámonos de pie. Amado Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre eterno. Solo tú, Señor, eres digno, Señor. Solo tú, Señor, eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, de toda la alabanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra indiferencia, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a volver, Señor, a ese primer amor, Señor, que te buscábamos desde muy temprano, Señor, en que durábamos horas y horas, Señor, aprendiendo de ti a través de tu palabra, en el cual no nos queríamos perder ningún servicio, Señor, en la iglesia que tú has levantado para instruirnos, Señor, porque es este lugar, Señor, es este lugar, Padre amado, donde tú forjas nuestro carácter, Señor, porque es aquí donde tú no solamente nos enseñas obediencia y santidad, Señor, sino nos enseña a ser los tolerantes los unos con los otros, Señor. Y muchas veces no vamos a la iglesia porque me cae mal tal hermano. No vamos a la iglesia porque hablaron de mí. Cuando venimos a la iglesia es a buscarte a ti, Señor. No al hermano, no a la hermana. Venimos a buscarte a ti, Señor. No permita, Señor, que estos prejuicios, Señor, porque son prejuicios en la mente de los hombres que se han dejado influenciar por los dardos del fuego del maligno, no entendiendo, Señor, tu evangelio, Señor, que tu evangelio trae paz a nuestras vidas, que tu evangelio trae paz a nuestros corazones, que tu evangelio trae libertad, Señor. Pero ¿cuál libertad si aún nos ofendemos con nuestros hermanos? ¿Cuál libertad si aún no buscamos tu presencia? ¿Cuál libertad si al primer problema salimos huyendo, Señor? Te pedimos perdón en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que nos restaure, Señor. Que nos ayude, Señor, a perseverar, porque los días son peligrosos. Porque la venida de nuestro Señor y Salvador está cada vez más cerca, Señor. Vemos una sociedad en decadencia, una sociedad depravada, corrompida. Muestra de que pronto, Señor, tus justos juicios vendrán sobre la tierra. Líbranos, Señor, de caer en esos juicios. Líbranos, Señor, de quedarnos aquí postrados en la venida de nuestro Señor por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que ese día glorioso podamos escapar, a que ese día maravilloso podamos irnos con Jesús, a que ese día precioso podamos ser dignos de verlo cara a cara. Limpia nuestras vestiduras, Señor. Limpia nuestra suciedad, limpia nuestra maldad, limpia nuestro desánimo. Limpia, Señor, nuestra indiferencia. Límpianos del todo, Señor. Pero vuélvenos, Señor, al gozo de tu salvación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas la jornada evangelística que
que si tú lo permites será en esta tarde, Señor. Bendice a todos los hermanos que se han dispuesto, Señor, para ir a esa jornada, no olvidándonos que es un mandamiento que tú nos has dado, porque hasta en eso hemos fallado, Señor. Bendice a los que irán, Señor, llévalos en bendición, que su palabra, Señor, retumbe, Señor, que su palabra toque vidas, toque corazones y pueda rescatar esas almas, Señor, que necesitan de ti y que están perdidas, Señor. Ahora te ruego, Señor, también que lleves a mis hermanos a sus casas en bendición y en seguridad, y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición para la vida de todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Esos aplausos siempre serán para el Señor, porque la gloria y la